Luego, sobre el tema del salario mínimo. El salario mínimo se estableció y ha tenido unas subidas muy grandes en los últimos años, como sabes. A pesar de la oposición del Banco de España, del Servicio de Estudios del BBVA, de FEDEA, de no sé cuántos y tal, de todos estos que siempre han estado en contra de que suba el salario mínimo, como de tantas otras cosas, no pudieron demostrar que eso había perjudicado al empleo. El salario mínimo se subió antes de la COVID. No sé si lo que quieres decir es eso, pero no veo qué se podía hacer. Creo que se ha hecho lo mejor que se podía hacer. Otra cosa son mis discrepancias acerca de si se debía haber hecho más o si se debía haber hecho alguna otra cosa antes que ahora, ¿no? Pero yo creo que lo que se ha hecho es lo mejor que se podía hacer. Y que tocar el SMI o bajar, no sé, no creo que te refirieras a eso, pero vamos, No era un bajar. análisis nada más. ¿Eh? No, simplemente era saber tu opinión, nada más, ¿no? Sí, yo creo que el SMI ha sido un elemento de reducción de las desigualdades salariales brutal, la subida que ha tenido el SMI. Y que además tiene un efecto económico a medio y largo plazo importante porque obliga a las empresas a aumentar los niveles de productividad. Hay muchas empresas que viven de que los salarios sean bajos, exclusivamente. No son por sí mismas competitivas, son competitivas solamente por los bajos salarios. Y luego sobre las comunidades autónomas o regiones donde el peso industrial es más fuerte, claro, como he dicho, les ha afectado algo menos, bastante menos que las que tienen un fuerte peso del sector turístico o de otras partes del sector servicios. Esas son siempre las que tienen la estructura económica más sólida. Son en general las del norte, País Vasco, Navarra, en fin, Cantabria, Galicia, pero eso es un problema que tenemos estructural desde hace muchos años, que es solamente la industria, porque la industria está fundamentalmente concentrada allí y que en el resto del país el peso de la industria es muy bajo, muy, muy bajo. ¿Se puede hacer algo? Yo creo que los fondos también podrían ayudar a hacer algo. Alrededor de toda la transición medioambiental hay posibilidades de desarrollar un gran sector industrial. Alrededor del ahorro energético hay posibilidades de desarrollar un sector industrial propio, sostenible, competitivo, en fin, que dure en el tiempo, tecnológico, etcétera. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Alrededor del ahorro energético en general se pueden hacer muchísimas cosas. Y alrededor de la producción de energía verde, de energía en fin, medioambientalmente sostenible, ¿no? Con combustibles sólidos. La pena es que eso también se podía haber hecho antes. Yo estaba en el gabinete económico de Moncloa, en fin, cuando se decidieron suprimir las ayudas a las centrales fotovoltaicas, ¿no? Y a las instalaciones fotovoltaicas, incumpliendo la normativa y sometiendo a, en fin, no al gobierno, sino al país, a un montón de sanciones que se están viendo en los tribunales internacionales y se están viendo en sistemas de mediación internacionales que están costándole muchísimo dinero a España por cambiar las condiciones en las que se hicieron la regulación, en las condiciones en las que se hicieron aquellas inversiones, ¿no? Ahora Alemania nos ha pasado. Entonces estábamos nosotros delante de Alemania y teníamos un potente sector, digamos, de producción de energía verde y un sector industrial añadido. Yo creo que esas son vías importantes donde todavía tenemos tiempo para aprovecharlas. Y luego una muy transversal, que es que, en fin, todas las empresas tienen que hacer un esfuerzo muy grande en digitalización, en la utilización, en la comprensión y el entendimiento de los sistemas digitales.
y en la adaptación de los sistemas digitales a su modelo y a su sistema de negocio. Esto, para la inmensa mayoría de las empresas españolas, es, en fin, algo completamente desconocido. Y esto hay que dar un salto porque llevamos un retraso tremendo y hay por lo menos un 30% de fondos para ello. De todos los fondos europeos, un 30% serán para esto. O sea que se pueden hacer un montón de cosas, Leo. Luego, Máximo me preguntaba dos cosas. Una, si el Banco Central Europeo tiene el 40% de nuestra deuda, ¿quién tiene el 60% restante? Pues los demás, los particulares, los fondos de inversión, todo aquel que haya querido comprar deuda española, españoles y extranjeros. El mercado, por decirlo de alguna manera, el mercado de deuda. ¿Las han comprado en el mercado secundario o las han suscrito cuando las sacaba las emisiones el Tesoro español? Pero ese otro 60% sigue naturalmente en manos de particulares, por decirlo así. Y me hacías otra pregunta que se me ha olvidado, Máximo. Y la otra pregunta es que el dinero que va a venir Sí. tiene mucha capacidad para transformar la economía, pero ¿vamos a tener posibilidad de hacerlo tal como son los sectores productivos aquí en España y tal como son la composición empresarial, las microempresas? Bueno, más o menos es una cosa que ya antes me preguntaba, me parece que era Paco. Yo creo que tenemos posibilidad, necesitamos una visión estratégica. Primero, saber qué queremos hacer, dónde queremos ir. Y yo creo que de eso hay mucho escrito, mucho estudiado y mucho dicho. Y además, en fin, tenemos que seguir los buenos ejemplos de otros países europeos. O sea que esto no está en barbecho, no es una cosa que no sepamos exactamente. Y luego la segunda de las cuestiones es tenemos que manejarlo bien, tenemos que armar bien los planes para asegurarnos de que sean eficaces. Y tenemos que tener un seguimiento de los mismos para que, en fin, no nos demos cuenta de que los planes son inútiles cuando ya estén terminados los proyectos, sino antes de que se terminen los proyectos. Todo eso es un esfuerzo muy grande que no sé muy bien cómo se va a hacer, como decíamos antes, con una administración tan limitada, ¿no?, como la que hay, porque hay una administración pública y cualquiera que haya trabajado en ella, más allá de los problemas de gestión que decíamos del SEPE, la Seguridad Social, etcétera, hay una administración pública española muy, muy limitada desde el punto de vista técnico y de su cualificación. Esto no sé cómo piensan hacerlo, sinceramente te lo digo, no tengo ni idea. Hasta ahora no tenemos información al respecto. En cuanto a las cosas que decía Alfredo, una era sobre que si los intereses de los países son los mismos, de los distintos países europeos, de los Estados miembros, son los mismos respecto a la condonación de la deuda. Pues no son los mismos. No son los mismos. Hay unos países que estamos a favor, los que tenemos mucha deuda, y hay otros países que están en contra, los que tienen poca deuda. Pero creo que ya solo con decir eso se ve cómo se trata de posiciones políticas y de defensa de intereses nacionales. No se trata de problemas técnicos o problemas de imposibilidad. Y luego, normalmente, estos gobiernos, además, los famosos frugales, 7 frugales suelen coincidir con gobiernos de carácter muy, muy, muy conservador, ¿no?, por no decir otra cosa peor. Y luego la segunda pregunta, cambiar el modelo productivo en poco tiempo. En poco tiempo, no. Lo que tenemos es mucho dinero y no se pretende que en 3 años vayamos a cambiarlo, sino que seamos capaces de montar proyectos que luego se mantengan a lo largo del tiempo con la cofinanciación empresarial. Así es como debería ser, de tal forma que habrá proyectos que tengan un periodo de maduración más corto, pero habrá proyectos que necesiten y líneas
que necesiten seguramente 8 o 10 años. El coche eléctrico, por ejemplo, es una cosa que no va a ser desarrollada en 2 o 3 años, que va a requerir muchísimo más tiempo. Lo que pasa es que tú ya tienes que tener una infraestructura preparada, tienes que ayudar a las empresas a la investigación y desarrollo, sobre todo en materia, en fin, de acumulación de baterías, etcétera. Son proyectos de largo plazo que además te ayudan a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que te has marcado y de los cuales no podemos apearnos porque depende el planeta y dependemos todos, ¿no? Y luego sobre lo que decías, Alfredo, de la falta de control de las comunidades autónomas, de los fondos que reciben las comunidades autónomas. Aquí, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo contigo, en que hay una falta de control. Yo creo que durante 2020 se ha dado fondos muy grandes, muchísimo dinero, a las comunidades autónomas sin regulación del Estado. Se ha dicho que eran para financiación de la sanidad, pero eso no tenía una regulación detrás. Y si se dan fondos sin regulación, aunque sea a las comunidades autónomas, pues lo más probable es que las comunidades autónomas hagan lo que les parezca con ellos. La mayor parte los han debido utilizar, no sé si todos o en qué porcentaje, pero quiero creer que la mayor parte lo han utilizado para fortalecer la sanidad y otros servicios públicos. Pero luego hay casos, como el de la Comunidad de Madrid, que ni sabemos dónde se lo han gastado, en fin, y podemos sospechar que no se lo han gastado en aquello para lo que se les dio. Pero no se les puede exigir la devolución porque la regulación no está así establecida. No son fondos finalistas. Se les dio con la intención de que hicieran eso. Pero eso es una declaración pura de intenciones. ¿Por qué se les dio así? También supongo que por razones políticas, pues porque era un lío enfrentarte con las comunidades cuando estaban en pleno confinamiento y cuando todas te pedían, en fin, su capacidad de decisión propia. Y yo, desde luego, creo que se podría y se debería hacer con mejores regulaciones todo lo que se les da a las comunidades autónomas. Bueno, muchas gracias, para hacerlo. Antonio, por el esfuerzo, ¿no? Muchas gracias. Solo me quedan dos cosas. Mateo, que me preguntaba si podemos hacer todo a la vez, lo de las ayudas a las empresas, lo de cambiar el modelo productivo, lo de no sé qué. No, todo a la vez no lo podemos hacer. Hay cosas que tenemos que hacerlas sin remedio, unas y otras juntas, pero tenemos que hacer las cosas en su tiempo. Entonces, yo creo que lo de las ayudas a las empresas es una cosa que tenemos que hacer ahora y yo creo que el gobierno tiene que intentar, como sea, que las comunidades autónomas hagan llegar el dinero a las empresas lo más rápidamente posible. Y luego, lo de los fondos, tenemos que utilizarlo como planes estratégicos a medio y largo plazo, pero que van a empezar a funcionar ya, aunque luego tengan un desarrollo a lo largo del tiempo y tengan también un efecto económico positivo, porque vamos a tener un fuerte crecimiento económico en 2022 y en 2023. Y por último, lo que me decía Rafa de la agricultura, que estoy contigo, que es importante, pero que no te puedo decir nada de la agricultura porque de la agricultura no sé nada. Solo te puedo decir, eso sí, que está pendiente de un proceso también de tecnificación y de digitalización muy importante. Y que para eso tienen que mejorar muchísimo las infraestructuras que lleguen a la España rural. Las infraestructuras y el conocimiento por parte de las personas, porque sin capacidad para manejarlo no hay posibilidades. Nada más, muchas gracias a todos. Antonio, el esfuerzo que has hecho, tanto intelectual como físico, por tu garganta, en manifiesto, te lo agradecemos. Tenemos la suerte de que hemos grabado, vamos a ver que es posible trasladar alguna síntesis de todo esto a través de nuestro blog
pero nos han quedado muchas cosas, a pesar de que has hablado de muchas. Ya. Lo dejo para próximas veces, ¿no? En algún mes, 2, 3, ya veremos. Pero todo el tema de la condicionalidad de los fondos al tema de reforma laboral, pensiones, Sí. en fin, el tema del diálogo social, pacto social o nuevo contrato social, nuevo estatuto de los trabajadores, queda mucho también ahí por hablar, sin dejar de lado el tema de la desigualdad, fiscalidad, que sería para otra cosa también más especializada. Pero todo el tema sociolaboral y la condicionalidad de los fondos, que tanto nos preocupa y no sabemos hasta dónde eso condiciona, quizás, si te parece, podemos retomarlo en algún tiempo, ¿no? Porque tú estás metido Sí. ahí, tanto Sí. en la negociación como en el concepto. Pero bueno, Sí, y de todas formas hay otros compañeros en Economistas frente a la crisis que Sí. son más especialistas que yo en el tema de los fondos. Bueno, ¿Sí? hablaba de la condicionalidad, pero efectivamente. Bueno, compañeras y Condicionalidad, de eso sí te puedo hablar, de eso sí. Muchas gracias. María Muchas y gracias. todos los demás, yo creo que no hay aplausos, pero casi se lo podemos dar mentalmente. Vamos a hacer así. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Tampoco hay que dejarlo para mucho tiempo. Nos vamos a cenar y volvemos. Ujú. ¿Eh? Bueno, chicos, Bueno, Vale, a hasta la vuestra próxima. disposición, cuando queráis. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. hasta luego.